¿Estamos presenciando los últimos días de Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania? ¿Es este el principio del fin para Ucrania tal como la conocemos? La incertidumbre se apodera de Kiev y del mundo entero ante rumores que explotan en las redes. Se habla de la inminente renuncia de Zelensky y de un posible alto al fuego en el conflicto con Rusia. Algunos medios y supuestos expertos aseguran que la presión sobre Zelensky, tanto desde dentro de su propio gobierno como desde potencias extranjeras, se ha vuelto insostenible. Parlamentarios ucranianos y figuras internacionales insinúan que podría haber órdenes secretas e incluso amenazas para que el presidente abandone el cargo y deje paso a nuevas negociaciones. Pero las noticias más impactantes vienen desde Occidente. Estados Unidos, el principal sostén económico y militar de Ucrania, acaba de anunciar oficialmente el fin de su financiamiento. Sin dinero, sin armas y con la confianza internacional desplomándose, la posición de Zelensky nunca ha sido más frágil. El escenario es crítico. Si Ucrania pierde a su presidente y el respaldo de sus aliados, el Estado mismo podría colapsar. Esto no solo pondría en jaque el futuro de Ucrania, sino que podría alterar radicalmente el equilibrio de poder en toda Europa. Las consecuencias económicas, políticas y de seguridad afectarían a millones de personas. ¿Cómo hemos llegado a este punto de crisis? ¿Qué ha ocurrido detrás de bambalinas para que Ucrania esté al borde del abismo? Es hora de analizar a fondo el contexto y descubrir las fuerzas que han llevado al país a este momento decisivo. Para entender cómo Ucrania llegó a una situación tan desesperada, debemos examinar los acontecimientos recientes, las negociaciones ocultas y los errores fatales que han debilitado su posición frente a Rusia. En tan solo unas semanas, lo impensable sucedió. El frente occidental se vino abajo y Ucrania enfrenta el conflicto completamente sola. La situación interna es alarmante. El Parlamento ucraniano está sumido en una parálisis política, con dimisiones de altos funcionarios y bloqueos constantes en la toma de decisiones. Las voces de oposición crecen y la inestabilidad se hace cada vez más evidente en Kiev. Mientras tanto, en el exterior, la ayuda que alguna vez fue vital para Ucrania se desvanece. El Congreso de Estados Unidos, junto con sus principales aliados europeos, ha bloqueado nuevos fondos y paquetes de asistencia militar. La incertidumbre reina en las capitales occidentales, y el respaldo que sostenía al gobierno de Zelensky se reduce a declaraciones cada vez más vacías. A este clima crítico se suma un factor corrosivo: los escándalos de corrupción. Recientes investigaciones revelan el desvío de fondos internacionales y presuntos casos de malversación al más alto nivel. Estas denuncias han erosionado gravemente la legitimidad del gobierno ucraniano, generando desconfianza tanto dentro como fuera del país. En el terreno militar, la presión rusa no da tregua. Tropas del Kremlin avanzan sobre zonas estratégicas, como la región de Pokrovsk, tomando posiciones clave y alterando el balance del conflicto. Cada nuevo avance ruso es un golpe directo a la moral y la estructura de defensa ucraniana, debilitada por la falta de recursos y el aislamiento diplomático. El riesgo ahora es mayor que nunca. La pérdida de legitimidad institucional puede abrir la puerta a un vacío de poder y desencadenar la fragmentación total de Ucrania. El destino del país pende de un hilo, y las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de sus fronteras. Con este contexto desolador, la presión sobre Zelensky se intensifica, tanto desde la oposición interna como desde las potencias extranjeras. Es en este escenario, cargado de tensión y decisiones cruciales, donde empieza el verdadero conflicto por el futuro de Ucrania. Pero, ¿quién está realmente tirando de los hilos detrás de estas presiones? A continuación, analizaremos las fuerzas internacionales y los nuevos actores que están reconfigurando el tablero mundial alrededor de Ucrania. Zelensky, que alguna vez fue símbolo de resistencia mundial, hoy se encuentra rodeado por todos lados. Su aislamiento no es solo militar, sino profundamente político y diplomático. Mientras las cámaras enfocan los frentes de batalla, en los salones discretos de Europa y Moscú se negocia el futuro de Ucrania. Enviados secretos de Estados Unidos
han mantenido contactos directos con representantes de Putin, debatiendo no solo los términos de una posible tregua, sino incluso barajando relevos en el liderazgo de Kiev. Se ha mencionado que la dimisión de Zelensky podría ser inminente y que su sucesor no está aún claro. La retirada del apoyo occidental es cada vez más notoria. Hace apenas unas semanas, líderes de Estados Unidos y Europa comenzaban a deslizar dudas sobre la viabilidad de seguir enviando ayuda a Ucrania. Primero fueron las sanciones políticas, luego la reducción de ayuda financiera, y ahora también se percibe un giro mediático. Los medios occidentales informan abiertamente sobre escándalos de corrupción y crisis internas en el gobierno ucraniano, preparando el terreno para justificar el abandono. El golpe final llegó cuando Donald Trump, aspirante nuevamente a la presidencia de Estados Unidos, declaró que su país ya no financiará la guerra en Ucrania. Trump promete que, si regresa a la Casa Blanca, pondrá fin al conflicto en cuestión de semanas, aunque no explica a qué precio ni bajo qué condiciones. Esta postura contrasta duramente con la de la Unión Europea, que teme que una paz dictada por Rusia signifique una derrota estratégica para todo Occidente. Mientras tanto, Rusia ha endurecido sus condiciones para cualquier acuerdo de paz. Según fuentes cercanas a las negociaciones, Moscú exige el reconocimiento de los nuevos territorios anexionados, limitación del ejército ucraniano y la aceptación internacional de su influencia sobre la región. Estas condiciones son consideradas inaceptables en Kiev, pero la presión aumenta conforme Ucrania pierde apoyo y territorio. La situación de Zelensky se asemeja cada vez más a la de otros líderes caídos en desgracia, como Mikhail Saakashvili, el expresidente de Georgia. Saakashvili fue aclamado por Occidente hasta que dejó de ser útil. Perdió el poder, fue abandonado por sus aliados y terminó perseguido judicialmente. Para Zelensky, el costo personal podría ser similar. Sin poder, sin protección, y con el riesgo de que aquellos que hoy lo vitorean pronto lo responsabilicen de las consecuencias de la derrota. En paralelo, el Parlamento ucraniano está sumido en el caos, bloqueos, protestas internas y una incapacidad total para aprobar presupuestos o tomar decisiones estratégicas. La presión internacional se mezcla con un colapso institucional sin precedentes. No solo la seguridad y la soberanía de Ucrania están en juego, sino la credibilidad de toda una generación de líderes. Las negociaciones secretas, el retiro occidental y la ofensiva diplomática rusa han dejado a Zelensky sin margen de maniobra. El desenlace parece inminente, pero las repercusiones de estas decisiones podrían cambiar el equilibrio global durante años. ¿Pero qué puede pasar si el conflicto termina en los términos que hoy propone Rusia? Las consecuencias podrían transformar no solo el mapa de Europa, sino también el futuro de la seguridad internacional. ¿Qué le espera realmente a Ucrania? ¿Y qué pasará con Europa si la guerra deja de ser únicamente un asunto ucraniano? El avance ruso y el derrumbe del apoyo internacional abren posibilidades inquietantes. Vladimir Putin ha lanzado una advertencia directa a Europa. Si el conflicto se extiende más allá de las fronteras actuales, la respuesta rusa será rápida y decisiva. Estas palabras han resonado en las capitales europeas como una amenaza velada, recordando que un error de cálculo podría detonar una guerra aún mayor en el continente. En Bruselas, el debate es intenso. La Unión Europea analiza la opción de utilizar activos rusos congelados para financiar a Ucrania. Pero la propuesta genera temores legales y financieros, ya que podría sentar precedentes peligrosos para el sistema económico global. Si Europa decide confiscar fondos rusos, ¿quién garantiza que, en el futuro, otros países no se conviertan en objetivo de medidas similares? Mientras tanto, los ataques contra infraestructuras y rutas comerciales internacionales se multiplican. El reciente ataque a un buque petrolero cerca de las costas de Turquía, atribuido a drones desconocidos, muestra cómo el conflicto amenaza ya la seguridad del comercio global. El Mar Negro y sus rutas se han transformado en un campo minado para la economía mundial. En este contexto de incertidumbre, otras potencias regionales mueven ficha. Azerbaiyán y Armenia, por ejemplo,
han conseguido acordar la apertura del corredor de Sanguesur, avanzando en la resolución de conflictos históricos mientras Occidente ve disminuir su influencia. Estos movimientos reflejan una tendencia. Mientras Europa y Estados Unidos se debaten, otros países aprovechan el vacío de poder para fortalecer sus posiciones. El riesgo es claro. Una escalada mal calculada podría desembocar en una guerra abierta en Europa, con consecuencias económicas y humanitarias de alcance global. Los ciudadanos comunes sentirán este impacto en el precio de la energía, en la estabilidad laboral y en la seguridad del día a día. Ante este panorama, los líderes y las sociedades deben preguntarse cómo prepararse para un mundo más incierto. Las decisiones que se tomen ahora marcarán no solo el destino de Ucrania, sino el equilibrio de todo el planeta. Pero, ¿qué pueden hacer las personas ante tanta incertidumbre geopolítica? Enseguida, exploramos las lecciones que ciudadanos y líderes pueden extraer de esta crisis global. Más allá de titulares y rumores, ¿qué significa este colapso para el resto del mundo y para ti? Ucrania está en la cuerda floja, y la experiencia revela lecciones que trascienden las fronteras. El primer aprendizaje es claro. El apoyo internacional nunca es incondicional. Hoy lo tienes, mañana puede desaparecer, y ningún acuerdo diplomático garantiza lealtad eterna. Los cambios de postura en Estados Unidos y Europa lo demuestran con contundencia, dejando a líderes como Zelensky aislados ante un panorama incierto. Pero no todo depende de los actores externos. Las crisis internas, como los escándalos de corrupción y la parálisis gubernamental en Kiev, pueden ser tan determinantes como la ofensiva rusa en el frente. Cuando el caos y la desconfianza se apoderan de las instituciones propias, el colapso puede venir desde adentro, sin necesidad de presiones extranjeras. En este contexto, la diplomacia y las alianzas se revelan frágiles. Los acuerdos que parecían sólidos pueden romperse con una noticia, una elección o un escándalo. Por eso, la autodependencia, la capacidad de gestionar recursos propios y la transparencia se vuelven esenciales para la supervivencia nacional y la confianza ciudadana. Nadie puede permitirse el lujo de depender ciegamente del respaldo externo. El impacto de estos eventos no se limita a Ucrania. El efecto dominó de un conflicto así puede sentirse en los mercados financieros, en la seguridad de las fronteras europeas y en la estabilidad política de la región. Un solo colapso puede desatar una cadena de incertidumbres que nos afectan a todos, desde el precio de la energía hasta la confianza en nuestros propios gobiernos. Ignorar estas lecciones supone quedar vulnerable ante futuras crisis, ya sea a nivel de país, empresa o incluso familia. Entender los límites del poder y la volatilidad de las alianzas es clave para prepararse ante lo inesperado. Así llegamos al punto final. ¿Cómo actuar ante una era donde el poder y el apoyo pueden evaporarse de la noche a la mañana? En el siguiente segmento, exploraremos estrategias concretas para adaptarnos a estos tiempos de cambios rápidos y alianzas frágiles, y cómo cada uno puede reducir su propia vulnerabilidad. El futuro de Ucrania y de Europa está reescribiéndose en tiempo real. ¿Estás listo para lo que viene? Hoy, la pregunta no es solo si el conflicto va a terminar pronto, o si el liderazgo de Zelensky está a punto de derrumbarse. La verdadera cuestión es si estamos prestando atención a las señales de cambio que podrían redefinir la historia de Europa y del mundo entero. El colapso del apoyo internacional, la presión de los escándalos internos y el avance de las negociaciones entre potencias nos muestran que el desenlace podría estar mucho más cerca y ser mucho más inesperado de lo que pensamos. Zelensky enfrenta una soledad política inédita, mientras que Occidente duda y Rusia se mueve con una estrategia cada vez más clara. ¿Es inminente el fin del conflicto? Aunque muchos rumores circulan sobre fechas y dimisiones, la realidad es que ni la paz ni la salida de Zelensky están garantizadas. La situación depende de decisiones que se toman lejos de los focos y de intereses que muchas veces se negocian a puerta cerrada, donde la información fiable es más valiosa que nunca. Si algo queda claro, es que la inacción y la desinformación pueden dejarte fuera de juego en un mundo que se transforma aceleradamente. No basta con mirar titulares.
Ahora más que nunca, debemos reflexionar, contrastar fuentes y asumir un papel activo para no quedar a merced de los acontecimientos. El destino de Ucrania y el equilibrio internacional siguen siendo una incógnita, pero tu comprensión y tu capacidad de actuar frente a la verdad pueden marcar la diferencia. No dejes que otros